sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos desde el verso 4. Leemos: Así no habrá pobres entre vosotros. Así no habrá ¿qué? Pobres entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia. Tu Dios te dará por heredad en la tierra para que la tomes en posesión. Verso 5. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás a muchas más naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero nadie tendrá dominio de ti. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios trae prosperidad. Pero hay una realidad. Dios quisiera que todos fuéramos tan bendecidos que en vez de tomar prestado, pudiésemos prestar. Pero nosotros tomamos decisiones, el sistema, hay tantas variables que no permiten esto, por lo menos en nuestro contexto hoy. Verso 7. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, el texto dice: no endurecerás tu corazón, ni le cerrarás ¿qué? Tu mano a tu hermano pobre. Voy a volver sobre ese texto otra vez. Verso 8, sino que le abrirás tu mano ampliamente y le prestarás lo que él necesite. Todos los que cogemos prestados decimos amén. Verso 11. Pues nunca faltarán ¿qué? Pobres en medio de la tierra. Y ahí continúa: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, al necesitado en tu tierra. Yo quiero volver sobre el verso 7. Sobre el verso 7. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás ¿qué? Tu corazón. Yo quiero llamar la atención que el verbo y la frase no endurecer el corazón, y en el texto original el verbo que usa endurecer y el imperativo que usa no endurecerás tu corazón es una frase que se utiliza normalmente para referirse a la voz de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 95, versos 7 y 8 dice: si oyereis hoy su voz, la voz de Dios, no endurecerás tu corazón. Pero aquí está usando la frase de ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la voz de Dios? No para no endurecer el corazón ante la voz de Dios, sino no endurezcas tu corazón ante la necesidad de tu hermano. Parece ser que la necesidad de tu hermano clama a ti como voz de Dios. ¿Me doy a entender? El clamor por ayuda de tu hermano es voz de Dios que debe ser obedecida. ¿Está clara la palabra? Y ese principio lo vamos a ver en el libro de Amós.
Yo les voy a dar un tiempecito para que lo ubiquemos. Ayúdenme a encontrarlo, que yo no sé dónde está, dónde lo encuentro. Estoy por Joel, Oseas, o ya lo encontré. ¿Dónde usted va? ¿Ya lo encontraron, Amós? ¿Ya lo encontraron? Amós. El texto dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías. Amós. Más adelante descubrimos algunos detalles de Amós, capítulo 7. Amós capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Por mucho tiempo se creyó que Amós era un trabajador, que una persona que trabajaba por días, que recogía higos. Usted puede leer en un libro, en el libro que usted tiene en la mano, donde se hace un breve análisis de la profesión de Amós, y al parecer Amós era un terrateniente, era un hombre rico, que tenía grandes cantidades de terrenos y ganado para comercializar con un producto que era muy buscado en su tiempo, de modo que al parecer Amós no era pobre, no era pobre. Pero de todos los profetas del Antiguo Testamento, es Amós el que demanda los abusos sociales. Y yo les invito que ustedes en su tranquilidad dediquen un tiempo a leer Amós. Dice: ustedes venden al pobre por un par de zapatos, no le pagan al trabajador lo que deben. O sea, en el pueblo de Dios cometiéndose abusos grandes. La injusticia social es algo sistémico y Amós denunció eso. Pero me llama la atención que cuando Amós denunciaba la injusticia social, él estaba denunciando su clase. Amós estaba denunciando su mensaje golpeaba sus propios intereses, porque Amós posiblemente tenía muchos empleados, de modo que cuando él habla de pagarle bien a los empleados, él estaba tocando sus intereses. Me llama la atención, prueba de un verdadero cristiano comienza cuando el cristianismo transforma su visión del dinero y de la manera de tratar a otros. No es cristiano aquel que abusa en cualquier forma de las necesidades de otros. Amós no era un profeta. De paso, en el texto dice: yo no soy profeta ni hijo de ¿qué? De profeta. Yo no soy un profeta profesional. Yo soy un empresario, dice. Yo soy boyero y recogedor. Yo soy un empresario. Pero Dios, ¿qué? Me llamó. Y yo quiero hoy hablarte a ti, porque Dios no está buscando un profesional. Tal vez hay una misión de Dios que no la hará un pastor, un misionero, un predicador, un evangelista. Dios está buscando a alguien de corazón sensible, que escuche su voz para dar su mensaje. Amós, al parecer, era sensible a la voz del pobre. Le tocaba. Como él no era un profeta profesional, la gente le decía: ¿tú qué haces predicando? ¿Y tú qué haces profetizando?
Por eso él dice, en verdad, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me llamó. La culpa no es mía, la culpa es ¿de quién? De Dios. Pero ¿por qué tú sigues profetizando? Y es ahí donde en Amós 3:7 él dice, es que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos que. Y luego él dice, si ruge el león, ¿quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? En otras palabras, no me culpen de que yo profetizo. El profeta es el problema es Dios que habló. Y si Dios habla, yo tengo que profetizar. Amós está diciendo, yo oí la voz de Dios. Pero Amós comenzó oyendo la voz de Dios, oyendo las necesidades de otros. Oyendo las necesidades de otros. Yo quisiera que vayan conmigo a Salmos 82. Salmos 82. Eso es una sección bíblica un poco problemática. No es mi interés tratar los problemas que esta sección trae, pero voy a ir diciendo pequeñas como footnotes. Dios, dice el verso 1, se levanta en la reunión de los dioses. Este no es mi tema, pero se presenta a Dios como entre dioses. Aquí se refiere al concilio celestial. Esos dioses son seres divinos, seres espirituales. No Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso sería tema de otra discusión. Está el concilio divino, pero veremos que son seres que son Dios porque tienen dominio, son considerados como Dios. La Biblia le llama a Satanás el Dios de este siglo. Y aquí hay un concilio divino y dice Dios está en concilio con los dioses. Y aquí revela algo importante. Dios está en concilio con los dioses. Como veremos, estos dioses no son buenos. En medio de los dioses que juzga, Dios está juzgando a los demás dioses. Y ahora el juez, que es Jehová, pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Yo pregunto, ¿con quién está hablando Dios? ¿Dónde está hablando Dios? ¿Eso es en él? Dios está en el cielo, en una reunión en el concilio. Ahí hay espíritus malos y buenos. La prueba de que hay espíritus malos y buenos es que, verso 6 dice, ustedes dicen que son dioses y hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. ¿Lo están viendo? De modo que Dios los está condenando a morir a pesar de que son seres espirituales, a morir como hombres. ¿Estamos claros que estamos hablando con seres espirituales? ¿Estamos claros entonces? Si no fueran seres espirituales, Dios no le dijera, moriréis como hombres. ¿Estamos bien? Volvamos entonces al verso 2. ¿Qué le pregunta a Dios? ¿Cómo confronta a Dios a esos seres? Se le dice, ¿hasta cuándo juzgaréis cómo? Y hacen acepción de personas. Eso significa que hay seres, los seres impíos, los espíritus demoníacos que Dios está juzgando, juzgan injustamente y hacen acepción de personas. Eso indica que cuando tú tratas bien a este y al otro mal, hay un demonio detrás de eso. ¿Usted me está captando? ¿Usted me está captando? ¿Usted me está captando? Dios no está juzgando hombres. Dios está juzgando a los seres espirituales que están detrás de las acciones de los hombres. Y le está diciendo, ¿por qué hacen acepción de personas? ¿Por qué juzgas injustamente? Cuando un juez se deja sobornar y hunde al pobre, hay un demonio detrás de eso. Y Dios un día castigará al juez, pero a ese demonio le está diciendo, ¿por qué lo hiciste? Seguimos leyendo.
Defended ¿a quién? ¿Cómo dice? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Dios está hablando con los seres espirituales malos y buenos que tienen control de este mundo. Le dice: defiendan al pobre, defiendan al débil. Pero como no lo hacen, van a morir como hombres. Ese concilio en hebreo se llama sud, secreto. Cuando en Amós 3:7 dijo: no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto, usó la palabra sud. Significa sin que invite a su concilio a sus siervos los profetas. De modo que Amós está diciendo: yo no era un profeta, pero Dios hizo un concilio, y en ese concilio yo fui invitado al secreto, al sud, a la asamblea de Dios. Y Amós oyó a Dios diciendo que hay que defender al débil. Por lo tanto, él desciende a la tierra diciendo: mi mensaje es lo que Dios habló, hay que defender al débil. Yo simplemente te digo, tal vez tú estás diciendo: yo soy pobre, ese mensaje es para otros. Cuando Dios te pone en contacto con una necesidad, es porque tú eres el instrumento para resolverla. A mí me hubiera gustado, yo siempre digo, cuando yo estudiaba filosofía y mi especialización fue en un filósofo alemán, decía: ay, ¿por qué yo no nací en Alemania? Después estaba estudiando otra cosa: ay, ¿por qué yo no nací siempre quería nacer en otro lugar? ¿Por qué yo no nací rico? Tal vez usted que me está escuchando no conoce, pero en República Dominicana hay un lugar llamado Biernal Los Minas. Yo tuve el privilegio de nacer ahí, y yo creo que estuvo en el plan de Dios que yo naciera ahí, igual como que Jesús nació en Belén. El más grande privilegio que yo he tenido en la vida es vivir en la pobreza y ser sensible a ella. Cuando me enfrento a la necesidad de alguien, siento la voz de Dios diciéndome: Hermes, ese no es su problema, ese es tu problema. Y oyendo, hermanos, la voz del pobre ha sido el mayor instrumento para yo, como aspirante a teólogo, aprender a oír la voz de Dios. Que Dios te guarde. Las cosas que hemos aprendido en esta oportunidad son de la mayor relevancia, porque ahora entendemos que, según la Biblia, Dios espera que su pueblo, y de manera particular cada uno de nosotros, seamos sensibles. Debido a nuestra conexión con Dios, seamos sensibles a las necesidades de los demás, especialmente de aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Hemos visto en el libro de Deuteronomio, si usted lo leyó junto con el pastor en el capítulo 15, que el Señor preparó a su pueblo diciendo: siempre habrá pobres entre vosotros. Jesús repitió el mismo mensaje en el Nuevo Testamento, cuando alguien se quejó de que una mujer invirtió un perfume muy costoso para ungirle los pies, y entonces
alguien sugirió que era un mejor uso de ese perfume venderlo y darle el dinero a los pobres. En esa ocasión Jesús volvió a citar a Deuteronomio 15 diciendo: a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. No significa que Jesús no tenía sensibilidad para los pobres en ese momento o prefería gastar mucho dinero en él y olvidarse de las necesidades de los pobres. En realidad Dios tiene un plan para que, aunque haya pobres en este mundo, ningún ser humano sufra por ser pobre. Y ese plan involucra en una forma especial a la iglesia de Dios y a todos los que somos parte de la iglesia de Dios. Y el plan de Dios para que los pobres no sufran por ser pobres es que Dios quiere usarnos a todos nosotros para crear un círculo virtuoso en este mundo. El plan es que si nosotros somos sensibles para ayudar a otros, Dios nos va a bendecir por esa sensibilidad. Las bendiciones de Dios vienen a ti y tú compartes esas bendiciones con otros, y de esa manera Dios va a crear un círculo a través del cual millones de personas serán tocadas por el amor de Dios. Así que ha quedado claro esta noche que una prueba conclusiva de que alguien está teniendo una verdadera experiencia con Dios es que esa experiencia lo sensibiliza en cuanto a las necesidades de otros. Y yo creo que debe retumbar hoy el mensaje de Cristo. Si lo hicisteis a uno de esos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Fíjate el nivel de identificación de Cristo con las personas necesitadas. Si lo hiciste a ellos, puedes decir que me lo hiciste a mí. Y si no lo hiciste a ellos, debes saber que lo tomo como que no lo hiciste conmigo. Hay un gran llamado, Pastor Tavera, hay una gran responsabilidad. Muchos de nosotros clamamos por una revelación especial. Clamamos para que Dios nos diga qué hacer, que nos muestre su plan. Habla, Señor, a mi alma, es el deseo de muchos. Pero mientras esperamos y queremos oír una revelación del cielo, cerramos el oído y el corazón a alguien que nos necesita y nos pide la ayuda. Dios te está diciendo: nunca oirás mi voz si no la escuchas en la voz del que necesita. Si lo escuchas a él o a ella, comenzarás a ser sensible a mi voz. Amén. Por eso, si oyes hoy su voz, tal vez no del cielo, tal vez en la vida y en la necesidad de alguien, no endurezcas tu corazón. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por hablarnos. No fue un sueño, no fue una revelación, no fue un arrebatamiento, no fue una ascensión. Fue la voz de alguien con una necesidad. Y en esa persona hemos reconocido tu rostro y lo haremos en tu nombre y por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.